Muy probablemente sea alguna especificación en relación a todo ese universo que planteó Juan, universo de complejidad, y que va a tener que ver fundamentalmente con el uso de datos genéticos vinculados con el neurodesarrollo. Con el neurodesarrollo y los llamados trastornos del neurodesarrollo. ¿Sí? Ejemplo de trastorno del neurodesarrollo, pues a lo mejor dando nombres les resulta un poco más familiar, pero cuando hablamos de trastorno del neurodesarrollo hablamos de trastorno del espectro autista, por ejemplo, trastornos disatencionales con hiperactividad, o lo que podríamos llamar un neurodesarrollo normal con toda la dificultad que implica el hecho de definir qué es un neurodesarrollo normal. Bueno, el punto es que frente a la complejidad propia del desarrollo y del desarrollo del sistema nervioso en una persona y en un niño en particular, se vienen agregando nuevos datos por parte de la ciencia y nuevas tecnologías que de alguna manera intervienen e interfieren cada vez más con el diagnóstico y con la toma de decisiones en relación a qué hacer o de qué manera intervenir, si intervenimos, sobre el neurodesarrollo de los niños. Niños que pueden tener de vuelta un trastorno del neurodesarrollo o pueden tener un desarrollo normal. Ahora la posibilidad frente a la cual nos encontramos es que podríamos llegar a intervenir ya no solo en niños con trastorno del neurodesarrollo, sino que al mismo tiempo podríamos llegar a intervenir sobre la normalidad. Este es un ejemplo que pone de manifiesto esto último que les acabo de decir, ¿no? El Gesting Center a principios de este año publica en una de sus gacetillas la siguiente información. Gesting Center es un centro de investigación en bioética muy importante de la Universidad de Yale, que tiene una tarea de difusión muy importante en relación a las cuestiones de bioética, y uno de los puntos de mayor interés últimamente ha tenido que ver con esta interfase que ellos denominan Brain Genetics, ¿sí? Genética y cerebro. ¿Sí? Entonces, ellos dan esta información. Dice, el Gesting Center informa que una compañía de test genéticos ofrece a futuros padres la posibilidad de identificar y evitar implantar embriones con rasgos asociados a muy bajo coeficiente intelectual. Si estaríamos hablando de niños que tendrían un diagnóstico contemplado dentro del DSM-5 y los distintos DSM, que son las clasificaciones diseñadas por la Asociación Americana de Psiquiatría en relación a los trastornos mentales. Estaríamos hablando de niños que técnicamente, según estas clasificaciones, tendrían diagnóstico de retardo mental o lo que hoy en día se llama discapacidad intelectual. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, y lo más preocupante de todo a lo mejor, bueno, lo anterior también es preocupante, pero esto le suma una nueva preocupación, dice, se menciona como probable en un futuro cercano que los padres puedan seleccionar embriones con el mayor potencial para un alto coeficiente intelectual. Es decir, ya no hablamos exclusivamente de evitar embarazos de embriones con la posibilidad al menos de desarrollar a futuro una discapacidad intelectual, sino que al mismo tiempo estamos hablando de la posibilidad de seleccionar un rasgo dentro de la normalidad, entre comillas, el mejor rasgo, ¿sí? Sin haber discutido en ningún momento qué es esto de lo mejor o lo peor, ¿no? Esta cuestión de los datos genéticos podemos englobarlo dentro de lo que llamaríamos los marcadores biológicos genéticos. Hay marcadores biológicos genéticos, ahora vamos a ver que una definición acerca de marcador biológico. Hay marcadores biológicos genéticos que estarían vinculados entonces con el neurodesarrollo, así como puede haber marcadores genéticos que pueden estar vinculados, por ejemplo, con el funcionamiento del aparato cardiovascular, o que puedan estar vinculados con distintos tipos de manifestaciones fenotípicas, ¿sí? Que van desde la forma de nuestro rostro, de nuestro cuerpo, hasta el funcionamiento de un órgano, de un sistema de órganos. En este caso hacemos hincapié en el tema de los marcadores biológicos vinculados con el neurodesarrollo. Uno de los objetivos o desideratum de la ciencia y de la neurociencia y de la genética, y
también podríamos decir de la neurología y de la psiquiatría o de la neuropsiquiatría, es el hecho de empezar a detectar estos marcadores biológicos genéticos con la idea de llegar a la posibilidad de obtener diagnósticos que sean diagnósticos más precisos y al mismo tiempo tratamientos que sean más personalizados en base a esos diagnósticos más precisos. Ahora, en el caso de los niños uno se podría preguntar, en base a este deseo, ¿por qué se privilegiarían ciertos rasgos conductuales sobre otros? ¿Sí? Es decir, pues ya no estaríamos hablando, como les mencionaba recién, exclusivamente de la posibilidad de evitar el desarrollo de una enfermedad neurológica, sino que estaríamos hablando de niños, de vuelta, entre comillas, normales. ¿Y cómo colaborarían los marcadores biológicos en esta selección? El tema es que, si bien el hecho de existir estos marcadores biológicos aportarían nuevas oportunidades desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico, al mismo tiempo nos estarían sumando nuevas responsabilidades éticas que habría que terminar de definir y establecer cuáles son. Digamos que marcos normativos como la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos y algunas otras declaraciones ya existentes en relación al genoma humano podrían ser un marco de referencia, por lo menos para iniciar esta discusión, ¿sí? ¿Cuáles serían los puntos a analizar en base a estos problemas? Bueno, ¿qué son los biomarcadores genéticos? El problema del reduccionismo genético versus la complejidad. ¿Es posible prever el neurodesarrollo de una persona exclusivamente en base a lo que se llaman estados cerebrales moleculares? Es decir, estos datos genéticos formarían parte de estos estados moleculares. La epigenética, o qué es la epigenética, o qué rol juega la epigenética dentro de toda esta discusión, y qué rol juega también, cuando hablamos de conducta, cuando hablamos de neurodesarrollo, qué rol juega la complejidad propia del sistema nervioso, ¿sí? Que se le suma a la complejidad propia de la genética. Bueno, ¿y cuáles son los problemas bioéticos asociados al uso de la información genética sobre el neurodesarrollo? Bueno, ¿qué son los marcadores biológicos? Los marcadores biológicos o biomarcadores son características objetivamente medidas que algo nos están diciendo acerca de procesos biológicos normales o patológicos. Si la concentración de hemoglobina es un marcador biológico que nos dice si una persona tiene anemia o si no tiene anemia, ¿sí? Ahora, ese es un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo claro, la glucemia podría ser otro, ¿sí? Ahora, en el caso del sistema nervioso contamos con múltiples marcadores biológicos. Esto, Juan recién hablaba acerca de las imágenes, ¿sí? En neurociencia se utiliza mucho la palabra representación, ¿sí? Representaciones mentales, representaciones neuronales. Bueno, esto es una representación del cerebro, es una imagen de resonancia magnética nuclear del cerebro que representa al órgano cerebro, digamos que es de las representaciones que más se acercan a cómo es, por lo menos desde el punto de vista morfológico, un cerebro real, ¿sí? Bueno, en este caso lo que vemos es una imagen que no es una imagen normal, ¿sí? Es una imagen de un proceso vasculítico. Bueno, esta imagen que vemos acá actúa como un marcador biológico, es decir, algo nos está diciendo acerca de los procesos biológicos que se dan a nivel cerebral, en este caso un proceso patológico. Bueno, este sería un ejemplo. Otro ejemplo de biomarcador serían estas imágenes que observamos en otro tipo de resonancia magnética nuclear, que son las llamadas resonancias magnéticas nucleares funcionales. ¿Qué nos indican estas imágenes? Bueno, lo que se nos muestran acá son áreas del cerebro que en el momento que una persona cumple una función determinada están consumiendo más oxígeno que otras áreas, ¿sí? Entonces esto que vemos coloreado, no importa el color porque es un artificio técnico, ¿sí? Son áreas que están consumiendo más oxígeno, es decir, nos están diciendo algo acerca del metabolismo cerebral en el momento que estas personas, por ejemplo, están memorizando una lista de palabras, una lista de números, ¿sí? Y eso se podría traducir en una función mental que se llama memoria de trabajo, ¿sí?
A esto le podemos agregar otra complejidad, que es que esto de la memoria de trabajo, que es un tipo de memoria, ¿sí? Y que se sabe que al día de hoy guarda relación con el funcionamiento de áreas específicas cerebrales, a las alteraciones de la memoria de trabajo la podemos llamar fenotipo conductual. Bueno, esos fenotipos conductuales junto con los biomarcadores son lo que en estos momentos la neurociencia, de vuelta, la neurología, la psiquiatría están muy interesados en identificar. ¿Y qué otros marcadores tenemos? Bueno, esto es a lo que hacíamos referencia cuando empezamos con la charla, que son los biomarcadores genéticos. En este caso, estos biomarcadores genéticos están en relación con un tipo de trastorno del neurodesarrollo en particular, que es el trastorno disatencional con hiperactividad. Si son los niños o adultos, ¿sí?, que tienen como característica conductual el hecho de no poder controlar adecuadamente su atención, que al mismo tiempo pueden ser más inquietos que otras personas, y que a partir de determinado grado de inquietud o de determinado grado de disatención, ¿sí?, se los clasifica como personas con trastorno disatencional con hiperactividad. Bueno, algo sumamente de definir justamente esa línea que separa lo normal de lo patológico. Uno de los objetivos es justamente colaborar para facilitar ese diagnóstico, colaborar a través de la identificación de marcadores biológicos genéticos. ¿Cuáles serían esos marcadores biológicos genéticos? Serían estos genes, que tienen acá nombres, son letras y números, que son genes vinculados con determinados tipos específicos de neurotransmisión. Neurotransmisión dopaminérgica, neurotransmisión serotoninérgica, es decir, neurotransmisores, ¿sí?, neurotransmisores que estarían vinculados con el funcionamiento de áreas específicas del cerebro que a su vez se vinculan con funciones mentales específicas, ¿sí? Bien. Ahora, con contar con esos genes, ¿alcanza para decir que la persona va a desarrollar tal o cual conducta normal y o patológica? Bueno, esto que parecería ser el deseo de la neurociencia, ¿sí?, y que parecería ser el trasfondo justamente de esto que mostrábamos al principio, ¿no? Es decir, si la persona tiene tal o cual marcador genético, entonces tiene más probabilidad de padecer una discapacidad intelectual, ¿sí?, o tiene más probabilidad de tener un coeficiente intelectual elevado, ¿sí? Ahora, ¿alcanza con la presencia de los genes? Bueno, la realidad es que la complejidad de la genética y la complejidad del funcionamiento del sistema nervioso parecería estar en contra justamente de ese objetivo. En ese sentido es muy importante señalar esto de la epigenética, ¿no? Es decir, la epigenética viene a intentar explicar por qué dos personas que cuentan con los mismos genes o genes similares tienen finalmente manifestaciones fenotípicas distintas. Es decir, ¿qué es lo que pasa en el medio ambiente de esas personas que hace que finalmente esos genes se manifiesten de una o de otra manera? Bueno, lo que pasa es lo que intenta describir la epigenética, es decir, identificar cuáles son los mecanismos que se pondrían en marcha a partir de esas condiciones medioambientales para que esos genes tengan finalmente esas manifestaciones fenotípicas de un lado, de un tipo o del otro. Han habido múltiples investigaciones en ese sentido. Uno de los mecanismos más estudiados es el mecanismo de metilación, que es un proceso químico de agregado de un grupo metilo a una porción específica del ADN, lo que parecería que pondría en marcha ese proceso de metilación sería la existencia de determinado tipo de estímulos medioambientales. ¿Cuáles podrían ser esos estímulos medioambientales? Bueno, tenemos múltiples investigaciones en este sentido. Hay un ejemplo histórico que es la población de mujeres embarazadas holandesas durante la Segunda Guerra Mundial, que las que sobrevivieron a los campos de concentración fueron estudiadas, y fueron estudiadas justamente su herencia, para evaluar la presencia o no de determinadas metilaciones específicas en genes específicos
vinculados con el desarrollo de diabetes y de obesidad. Parece ser que las personas que habían atravesado estas condiciones, ¿sí?, tenían una mayor probabilidad de tener un impacto a nivel genético de ese tipo. Teniendo en cuenta este ejemplo histórico, hubo otras investigaciones, como la que se desarrolló en el 2010 en Gambia, en relación a de qué manera las fluctuaciones alimentarias que dependían de las variables climáticas influían sobre procesos de metilación que se daban durante el embarazo. Otro ejemplo similar era la influencia que tenía la suplementación con vitaminas y micronutrientes durante el embarazo, también en procesos de metilación durante el embarazo. Todo esto, ¿cuál es la importancia en relación a esta discusión? Es que esto lo que nos está indicando es que más allá de la presencia de un gen, haría falta además la manifestación de estos procesos epigenéticos para tener finalmente un fenotipo específico. ¿Sí? Conocemos cuáles son todas las variables medioambientales que pueden llegar a influir sobre los genes desde un punto de vista epigenético. No. Y esto lo que le debemos sumar además es otro problema, que es que es el nivel de organización del funcionamiento del sistema nervioso. ¿Sí? Tenemos múltiples modelos, ¿sí? Esto es un modelo muy simplificado, pero sirve para explicar una cuestión muy puntual, que es la siguiente. Se habla de redes locales y redes globales dentro del funcionamiento del sistema nervioso. Cada uno de estos circulitos que ustedes ven son conjuntos de miles de millones de neuronas que están interconectadas entre sí y forman nodos. Y esos nodos a su vez se conectan funcionalmente con otros nodos y conforman lo que se llaman redes locales. Pero esas redes locales a su vez se conectan con otras redes locales que están a distancia, y estas conexiones se forman y se deshacen permanentemente dependiendo de los estímulos y de las experiencias que la persona va teniendo a lo largo de su vida. ¿Qué es lo interesante de todo esto en relación con lo que veníamos hablando? Que estas redes locales tienen una alta heredabilidad, es decir, es una parte, ¿sí?, o un tipo de componente del sistema nervioso con un alto nivel de heredabilidad. No así este otro tipo de conexiones que no tienen alto nivel de heredabilidad y se van formando y deshaciendo a lo largo de la vida de la persona. ¿Qué es lo que se contempla de todo esto en este anuncio que veíamos al principio, cuando lo único que se tomaba en cuenta era la presencia o ausencia de determinados genes y la manifestación final de la discapacidad intelectual o de un coeficiente intelectual elevado? Evidentemente nada, es decir, se está pegando un salto, ¿sí?, de un nivel de análisis, que es el nivel exclusivo de los genes, a otro nivel sumamente complejo, que es el de la conducta humana y el desarrollo justamente de esa conducta. Bueno, para terminar, y para que después quede planteado esto en términos de discusión, esta es una investigación reciente en relación a, es decir, lo que se buscó investigar fue cuáles eran las conductas que de alguna manera se pueden predecir a partir de la presencia de determinado tipo de genes. ¿Sí? Bueno, el paradigma utilizado en estos momentos en genética y neurodesarrollo en relación a este tipo de investigaciones es el paradigma que utiliza como variable conductual a evaluar la variable de los logros educativos. ¿Sí? Es decir, cómo al niño le fue en matemática, cómo le fue en lengua, cómo le fue en historia. ¿Sí? Es decir, es eso lo que se evalúa. Obviamente que cuando hablamos de inteligencia estamos hablando de algo que es mucho más complejo que esto, ¿sí? Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de logro educativo, ¿sí?, estamos hablando de un hecho que eventualmente se puede medir, si ustedes quieren, pero en ningún momento se abre la discusión acerca de por qué es ese tipo de logro educativo es el que se toma en cuenta y no otro. Es decir, cuáles son los valores que están mediando, ¿sí?, al momento de calificar ese logro educativo como
el esperable o más esperable para un niño, es decir, cuál es el modelo de conducta ideal de un niño a partir del cual decidimos tomar como parámetro, ¿sí?, estos logros educativos y no otros. ¿Sí? Acá estamos hablando de estudios que incluyen a alrededor de 1 millón de niños. ¿Sí? Es decir, esto en relación a lo que decía Juan recién, ¿no? Es decir, se intenta obtener datos de grandes poblaciones, ¿sí?, pero reduciendo la discusión de una complejidad extrema a una simplificación también extrema. ¿Sí? Bueno, y para terminar, esto es... A ver. Bueno, lo que pasa es que ya pasó el tiempo. A ver, les menciono las últimas conclusiones y en todo caso después lo dejamos para el debate. Martha Nussbaum habla de la imposibilidad de definir las capacidades humanas como simples habilidades residentes en el interior de una persona. Si no nos podemos basar exclusivamente en lo innato de la persona, es decir, para hablar de sus capacidades. Ella dice, las capacidades incluirían también las libertades o las oportunidades creadas por la combinación entre esas facultades personales, definidas en parte, ¿sí?, por estos componentes innatos, y el entorno político, social y económico, es decir, lo que esta autora da en llamar capacidades combinadas. En el diagnóstico del neurodesarrollo normal y patológico se corre el riesgo que se produzca una fragmentación del ser humano al depositarse excesivamente la mirada en capacidades innatas específicas. Esto implicaría el riesgo de deshumanización de la persona, pues se perdería de vista que las capacidades humanas adquieren, ¿sí?, en base a lo que decía Nussbaum, una dimensión final en un interjuego permanente entre características de la propia constitución biológica y un medio social plagado de valores y expectativas que las categorías actuales vinculadas con los estados de salud no contemplan. Dado que la conducta y sus trastornos surgen de un complejo conjunto de factores, debe preservarse la idea de complejidad al utilizarse la información acerca de los marcadores biológicos en la práctica clínica y al difundirse este tipo de información en la comunidad. El tema de la difusión, ¿sí?, de los conceptos genéticos verdaderamente juega un rol clave en estos momentos, ¿no? Es decir, ¿quién se encarga de explicar de qué se trata todo esto de la genética y cuál es el nivel de complejidad de todo esto antes de tomar una decisión acerca de hacer o no hacer tal o cual estudio? Indicarlo por parte del médico, pero al mismo tiempo que la persona que va a hacerse ese estudio tome la decisión acerca de hacerlo o no hacerlo. Recordemos que muchos de esos estudios en estos momentos son de libre acceso, por ejemplo, a través de Internet. ¿Sí? Se puede hacer la compra de un kit genético, ¿sí?, que va a hacer que la persona pueda en su propia casa determinar si cuenta o no cuenta con tal o cual gen o tal o cual alteración genética y en base a eso sacar conclusiones acerca de cierta posibilidad, aunque no certeza, de padecer algún tipo de enfermedad o algún tipo de rasgo normal de la conducta. Una perspectiva reduccionista que priorice factores biológicos innatos sin desmerecer su importancia en la explicación de las conductas humanas, normales o patológicas, puede llevar a invisibilizar responsabilidades que tiene el propio Estado y el conjunto de la comunidad en garantizar y promover la creación de condiciones adecuadas para el pleno desarrollo humano. Bueno, listo. Hasta acá llego, así dejamos tiempo para las preguntas.